sexta, por ejemplo, cuando toda esa procesión de antorchas encendidas que se ven, claro, eso lo puedes hacer maravillosamente bien. Ese contraste, ¿verdad? A nivel Blanco y nocturno. negro, y hablábamos también de una imagen impresionante cuando el gurú ha terminado de hablar y tal, y se queda, y ahora con el expresionismo alemán, casi un Nosferatu. Esa cara que se queda nada más que iluminada con los ojos y la boca, y todo en negro, y lo único que le ves son los ojos y la boca. ¿Recordáis la escena? Sí, muy bonita, preciosa. El Chanel y bueno. que han hecho películas. Qué bárbaro. A mí me hace mucha gracia el gurú. Y su hijo es el otro, el que está disimulando siempre. Sí, solo falta en este tipo de producciones que estaba en toda Fortunio Bonanova. Sí, es verdad, Fortunio Bonanova, el gran mallorquín español. Pero ahora que hablas también del padre y del hijo, es decir, un tema pues repetido muchas veces, es decir, el padre que se inmola en una guerra porque el hijo continúe luchando y salvándose, o el hijo que muere, el padre inmola al hijo. Otro tema que gusta, que tiene algo de Es que hay una explicación incluso histórica, porque la secta de los Thugs había sido prácticamente exterminada hacia 1860, por ahí. Esto es un intento, digamos, de resucitar la secta. Yo sospecho que la película puede fecharse hacia 1890, tal vez. Sí, ya cuando 1890. Porque Victoria Regina ya está mayor en la estatua. Victoria muere en 1901, Exactamente, esto es Victoria, y luego, fijaos que en la fiesta hay un gramófono. Sí, pues probablemente 1890 y tantos. 90. ¿No? O 90. Sí, en ese entorno. Pero fijaos, por ejemplo, el director artístico que mencionáis, el mismo de Sombrero de Copa, este señor también se luce, ese glamour de Sombrero de Copa sí se ve en la fiesta. En la fiesta donde el famoso ponche, ¿no? Bueno. Porque van muy elegantes incluso. No, pero yo creo que está muy bien ambientada, es una fiesta en un fuerte, van de lujo. Fíjate los ingleses, siempre se habla de la leyenda negra española, ¿no? Y los ingleses han llevado el té a donde han ido y la gente tomaba el té a las 5, han jugado al polo, que es el deporte de los rajás, pero han llevado todo y sin ningún complejo, fíjate, es que podía haber, ¿cuántos había? 2000 ingleses en toda la India, no había más. Bueno, había muy pocos, evidentemente. Pero muy pocos. Y tenían a los hindúes entre ellos la familia servicio puestos con guante blanco porque parece ser que Kipling, ellos ¿dónde ensuciaban nace? ¿En la demasiado. India? En Lahore. En la actual capital de Cachemira, que yo no sé si ahora es territorio pakistaní, me parece que es pakistaní. ¿Quién? Creo que es pakistaní. ¿Dónde él tenía el periódico Kipling? Cachemira todavía tiene un contencioso todavía entre la India, pero él nace en Lahore. No, es que no sé si nace en Lahore, pero es en Lahore donde lleva él un periódico cuando, bueno, pues ya no puede estudiar, no puede acceder a una beca en Oxford, porque lo llevan a estudiar a Inglaterra, y entonces se va ahí y le coloca a su padre y le buscan, y su primer trabajo es en un periódico en ¿Te suena Lahore? Lahore. No sé si nació o no, pero su primer trabajo está en el periódico de Lahore. Y otro dato, Alicia, importante para él, a tener en cuenta es que llega un momento en los años 50, 60, que deja de haber lugares exóticos, ya se conoce todo el planeta. Claro. Ya no hay nada nuevo. Dice, En cambio, en los años en esa época, 20, cuando 30 estás hablando de eso, todavía dices, fíjate tú, la India, la fascinación. Ahora con la televisión... Claro, eso es ves el todo. siguiente factor, es que la televisión destruye el factor exotismo. Entonces, porque ya lo estás viendo todos los días. Luego, además, hay cadenas solo dedicadas a mostrarte el mundo. Bueno, pero luego miráis las grandes producciones, luego está también la Guerra de las Galaxias. Pero eso es ciencia ficción, pero ahí viene el lado exótico también, o sea, el lado exótico se traslada a la ciencia ficción. Ya es la ciencia ficción, pero eso siempre había también, siempre, ¿no? las hacían en Hollywood. Aquí el problema es que en las Islas Salomón tienes un NH fantástico. Claro, fíjate tú, Samoa, cuando iban estos... Vas al Melilla de Samoa. Claro, pero es verdad, con playas maravillosas. Es que antes no había de eso. Era una además, por ejemplo, los maoríes, fíjate, pues hacer una película, vamos, el Valle de los Maoríes. Bueno, pues ahora los tienes. Sí, eso no hay más que ver, por ejemplo, ha mencionado antes la National Geographic, pero la revista, que es una maravilla, National Geographic Magazine, pues en los años 10 y 20 era increíble el grado de exotismo que tiene y ahora pues es distinto, claro, completamente diferente. El Kalahari, fíjate, pues eso. El desierto de Kalahari. Gobi, ¿quién iba a Gobi? Nadie. ¿Quién iba a ir al desierto de Gobi? Samarcanda, la ruta de la seda, todo eso era mítico. Y ahora pues van, qué sé yo, hay excursiones para tercera edad, para españoles jóvenes, en Kalahari, hay un programa español. Sí, claro, el español es por el mundo. Tenemos españoles por el mundo. Españoles en el mundo en el desierto de Kalahari, por ejemplo. Pero es que incluso en el desierto de Mongolia ahora
hay algún mongol que rueda películas, digamos, porque yo me acuerdo de una que vi el año pasado, algo parecido, hace año y pico, que además estaba bastante bien. No, y que van vestidos con la camiseta del Barcelona. Claro, y Que van vestidos con la camiseta del Barcelona en el desierto de nombre Gobi. Messi en la espalda. Pero es no que te el quepa mundo duda. se ha convertido en la aldea global. Claro, ya lo decía Don Herbert. Para bien o para mal. Pero, Don Herbert lo decía. pero hace tiempo. estos valores, digamos, de esos valores quizá externos que tiene esta película, están complementados con, digamos, con unas relaciones de los personajes que son absolutamente maravillosas, que quizá eso sí puede ser, y de hecho tampoco ahora serían tratadas de la misma manera. Ese grado de amistad de estos personajes... No, hoy día se pensaría que estarían liados, que había un triángulo entre los tres. Habría algo... Una cosa No, rara, es ¿verdad? Quiero decir, Habría ahora- algo que Los tres rompería estaban esa con John especie. Fontaine. Los tres Bueno, estaban con de John todas formas Fontaine, diré o lo que también, sea. por meter un Cualquier barbaridad. poquito, que el tratamiento de la chica es impensable en pleno siglo XXI, pero en su momento es que estamos en Que por cierto, qué 1939. ideal está ella, ¿eh? Guapísima. Ella está ¿no? ideal. ¿Qué tendría, 19 o 20 años? Sí, no tenía más. No tenía más. Sí, claro. Porque Eso es está antes. viva John Fontaine. Eso es mucho antes de Rebeca. Sí, había hecho... Mucho. Rebeca es el 40 y... Sí, Hace 40. yo miramos, Rebeca es en el había hecho 40. 4 películas No, es un año o 3 antes de películas. Rebeca. Esto es 39. Stevens, Olivia. Eso es. Hitchcock es el Pero que 41. empezó muy Rebeca. jovencita, tendría Debió que ser empezar una mejor, teenager, sí, ¿no? sí, sí. Sí, porque ella está primero hace viva ahora Rebeca y con luego hace 90 y tantos Sospecha. tiene. Claro, y bueno, y yo creo que sí. Ahora que también os digo una cosa, Yo creo que está viva, no es yo. que ella esté tan despreciada, tiene también un tratamiento burlesco, como todos y como los tres amigos, porque cuando él está probando los visillos o las cortinas, no me digáis que no es cómico. Es genial. Y puedes decir, Y qué ella horror, manda mucho cómo también, se burlan tiene- de la chica. No, es uno más porque de todos se están Pero burlando. hay un Como en problema, Hawks. Sí. La mujer que yo es, creo que que respeta. es que ella no entiende para nada al hombre con el que se va a casar. Ah, no, claro, sí, sí. O sea, y de hecho no entiende, porque la película además va por ahí, que es que casi la amistad está por encima de... A No, mí me está gusta, claro ¿no? que en el Y sobre conflicto todo amistad-amor triunfa la cuando amistad. él le responde al final... La camaradería es eso. No, La camaradería cuando ella se foxiana. presenta, ¿os acordáis que además no tiene sentido que se presente Sí, sí, en Tantrapur cuando que están sí, ahí a punto ella de va- salir a guerrear? Se presenta para buscar a su marido, porque ya va con la orden de que se licencia. Y bueno, tira el otro compañero de él. Y hay una frase que le dice el novio, futuro marido, es decir, yo, no comprendes que no puedo ser un buen marido si soy un cobarde. Sí, sí. Esa es la verdad que es una frase maravillosa. Eso en todo el mundo en el año 39, fueras fascista, fueras comunista, fueras demócrata, se entendían esos valores. Lo que no se podía ser era ¿Sabes? cobarde. Y es curioso que ahora se han periclitado, ¿eh? Porque igual daba que- lo mismo pero esto dices, pueden decir a lo mejor algún progre ahora, dice, no, es que eso es un mensaje fascista. No, perdone, los Estados Unidos dieron la puntilla a Hitler, por lo tanto vencieron al fascismo, de modo que el fascismo nada. Ahora es que era una cosa compartida por todo el mundo, esos valores patrios que desgraciadamente Es que pues, es ahora muy están difícil entenderlo, retrocediendo. porque ¿qué es lo que quiere ser Gungadin? Soldado del ejército Soldado. del imperio, pero Nada es que más, era el imperio soldado. británico. Es que la reina Victoria era emperatriz de la India, no solo era, Era reina emperatriz de la Victoria, India, era emperatriz. claro. Entonces, No que te creas- pertenecer al imperio y ser un soldado o ser un Y oficial... además el imperio no es algo, un Claro. invento británico para Bungadin. El imperio, como el imperio romano, es una cosa multiétnica, muy variada. Claro, claro. Y por tanto, este señor lo que quería ser Hombre, es soldado él no del los está imperio, que era viendo lo como- máximo. Yo Él no los pertenecer está a viendo eso, como claro. invasores. Él ya ha dejado de verlos como invasores, ¿no? Cuando dicen el soldado, el cipayo, ¿no? El soldado aborigen de tal No, pero lugar eso es que como, ya pero yo lo comparo con el lucha y Imperio se Romano. hace- El Imperio Romano estaba lleno de soldados germanos. Había unos germanos que luchaban contra el Imperio y otros se hacían generales como Sí, sí. Estilicón, que era vándalo, por Claro. ejemplo, de Honorio. O sea que era lo normal era las dos cosas. Y Tan no. normal era combatir al inglés Claro. como querer ser Pero también. los que Hay tú un- dices que es verdad, luchaban a favor del imperio y luchaban como si fueran romanos, ellos se sentían igual. Porque es que Roma no era una ciudad o no era una península, península itálica, era una idea de imperio. Es Esa que el es la- imperio y es lo de los es ingleses. supranacional. Claro. Bueno, que aquí quizá Y aquí Gungadin también lo los tiene ingleses lo asumido, fundaron. pero no lo tiene asumido el gurú, porque cuando No, el gurú no. se tira... Por eso te digo que son las dos posturas. Cuando él se tira, Es ¿os que- acordáis que dice, es- dejadme que yo muera por mi patria? No, y eso es heroico Lo también. mismo que Claro, vosotros, es está bien heroico, visto. está bien visto. luchando por vuestro Y nos imperio. gusta también ese Vamos a ver, gesto. Es que hay históricamente el imperio, digamos, no llega hasta la India hasta no mucho antes que esta película.
película. Es decir, hasta 1850 y algo era la Compañía de las Indias la que realmente llevaba el tema. El gran cambio justamente se produce con la llegada de la reina Victoria al poder. Entonces, Zendó desaparece. Vamos a decirlo así, la Compañía de la India, porque es absorbida por el imperio, y aparecen los virreyes. La gran revolución, la gran rebelión, perdón, de los cipayos es en 1855, 53, 56, en esos años. Pero, y eso ha pasado, como decíamos, unos 40 años antes. Y llega otra cosa que tú conoces muy bien porque has trabajado en ello toda tu vida, llega el ferrocarril. Y ahí el imperio se extiende, amigo, que es inglés, todo eso es inglés. Bueno, ¿cuál es el plano que más te gusta? ¿O la escena? A mí me gusta el entrenamiento de Gunga Din por Cary Grant. En ese entrenamiento. La clase particular. La clase es particular esa. A Gunga Din me divierte muchísimo, es genial y a ver, muy tierno. Hay una especie como de complicidad entre ese niño grande que es Cary Grant y el otro que es medio bobo. Sí, porque claro, Gunga Din le ponen una cara de tonto ahí. Me encanta esa escena. ¿Y para ti, José Antonio? Pues estaba yo aquí mirando porque esta era una de las que eran posibles. Ay, perdona, no, pero yo estaba previsto. Me gusta mucho, a lo mejor es aparentemente, pero es reflejo de cómo está contada la película. Me gusta mucho el principio, digamos, la primera llegada, digamos, cuando sale ese pueblo desértico, que no ven a nadie, que empiezan a buscar cómo se puede crear esa especie de ambiente de suspense. Pueblo fantasma. Cuando llegan a Tantrapur, cuando llegan los tres amiguetes. La mesa puesta con cosas, con comida en los platos, y lo tocan, dice, está frío. O sea, porque ha sucedido hace varios días. ¿Cómo tienes esa sensación de amenaza? ¿Cómo está transmitida? Me gusta mucho esa manera de hacer cine. ¿Y para ti, Alicia? Pues yo casi lo sugerí antes, esa cara del gurú. Me parece impresionante. Además, me parece ese plano, pero vamos, inolvidable. ¿Eh? En el templo. Cuando termina de arengar a todos sus acólitos, termina esa escena, se va acercando a la cámara, súper primer plano, cara y todo negro, y los ojos y la boca blanco. Y luego, porque tenga relación con Gunga Din, me permito decir otra, ¿no? Esa final, antes de que salgan ya los títulos de crédito, que ya él, como si desde el más allá, vestido de uniforme, ha conseguido... Esa es la que recordamos todos también, ¿eh? Esa es de soldado. Esa es de soldado, ya lo ha conseguido, aunque haya sido en el más allá. A mí me gustan mucho siempre esas cosas que se te quedan grabadas, ¿eh? Cuando van entrando los soldados con la música y joder, los van a liquidar y estás viendo cómo se van metiendo. Luego cuando él toca la trompeta, como está hecho, claro, por generales, cómo hacen y se van poniendo en filas, se van abriendo, pues, cada uno a sus posiciones, es una cosa impresionante. Y la maqueta, el enfoque hecho con varias como una... cámaras, eso. Sí. ¿Cómo está hecho eso? Con muchas cámaras se han rodado, muchas claro. cámaras. Pero eso que dices, cómo está manejado todo el montaje paralelo de los elementos, digamos, que tiene ahí en los gaiteros, todo esto entrando, los indios esperando, los otros en la torre, y va alternando. La gente que ves ahí en cada plano. Está muy bien, ¿eh? O sea, eso es un clásico, ¿no ves? Claro. Eso viene desde Griffith y ahí está, y sigue funcionando perfectamente. Claro. Es que, fíjate tú, lo que ves ahí, los que están esperando detrás de las rocas, ellos, luego intercalado con los planos cortos de ellos que están mirando, y estoy diciendo, los van a ligar, y van sonando las gaitas, y van sonando los tambores. Es curioso, las gaitas, los escoceses, que se había luego peleado con ellos, ¿no te acuerdas en la primera escena de aparición? Y uno de los tres parece ser escocés, al menos por el apellido, ¿no? McCloskey es bastante escocés. McChesney. Bigotito, el que tanto quiere a su elefanta. McChesney. Bueno, y yo sobre todo, yo creo destacar... Y pensar cuando estabas en Londres, esta gente que se enteraba un mes después en el Times, ¿no? Leyendo, ha pasado esto en la India, y hasta que no salió en el Times no existía. Ahora, lo maravilloso es Kipling, precisamente, porque en su vida no hemos hablado, viajó tantísimo, es que Kipling se va con 16 años a trabajar a la ORE en la India, en el periódico, está como 4 o 5 años más y no tiene 30 años cuando ya regresa, está viajando por Estados Unidos, llega a Canadá, llega a Vancouver, va, vuelve. Bueno, Sudáfrica, en Sudáfrica estuvo, conoció a Rhodes, hizo
hizo amigo de Jameson, pero todo esto no llegaba a tener 31 años, cuando había hecho todo esto. Porque se dedicó a viajar, era un viajero además. Y luego tenía tanto para poder narrar, que claro, o sea, además de su cabeza y su arte, ¿no? Pero tanto viaje. Eran viajeros. Por eso que es bonito es que le hayan hecho un Jack homenaje. London, escritor Jack y viajero. London, otro maravilloso. Viajó siempre con su mujer, ¿eh? O sea, que les encantaba a los dos el viaje. Fíjate si La a ella no le hubiera acompañó, gustado sí. viajar. No, la deja en casa. La deja en casa y se va.